Muy bien, pues estamos convencidos siempre que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y no queremos dejar pasar este día sin que el nombre de Jehová sea glorificado y su palabra llegue a ese lugar, allí donde estamos reunidos. El día de hoy hablaremos nuevamente de al que cree todo le es posible. Comenzamos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante, y vemos hechos maravillosos. Vale la pena hacer énfasis en esto. Vemos los hechos maravillosos de Jehová obrando a través de sus siervos, resolviendo una necesidad, resolviendo un conflicto. Y le damos la gloria al Señor porque para Él no hay nada imposible, pero dice la palabra, vuelvo a este punto, al que cree todo le es posible. Y estamos en el tiempo de la necesidad de ser un medio de bendición. Mira, estorbos habrán siempre y conflictos habrán siempre, pero para el que cree de nada le es imposible. Entonces quiero comenzar el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, y nos dice la palabra: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos 2 años, sino por mi palabra. Mira qué maravilloso. Elías, siervo del Altísimo, y por medio del cual Dios se manifiesta, da esta palabra: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pero vale la pena. Antes nos dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Él dice: soy siervo del Señor y soy usado por Dios para sus propósitos, por lo cual ustedes verán la manifestación de Dios. No habrá lluvia ni rocío en estos años. ¿Y sabes que se cumple la palabra? Primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17 en adelante. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y a los 450 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Mira, ciertamente acá la atención que está sucediendo. Y mira lo que le dice Elías: no eres tú el que has hecho convenios con los profetas de Baal, con el pecado, por lo cual ves las consecuencias. Mira eso. Envíame pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y a los 450 profetas de Acera, que comen. Mira esto: 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle; si Baal, vayan en pos de él. ¿Sabe? La exhortación al pueblo es: ¿realmente crees en Dios? ¿Crees en Jehová? ¿O realmente creen que Baal y Acera son los dioses? Mira, la exhortación siempre a los hijos e hijas de Dios es a definir: ¿realmente creemos en Dios, en Jehová el único Dios? ¿Tenemos nuestros fundamentos establecidos para actuar cada uno de los días y sobre todas las cosas para ser el medio por el cual Dios manifieste su poder, su gloria y su misericordia a todos los demás? Mira lo que les dice: ¿hasta cuándo dudarán entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle; y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego, y yo prepararé el otro buey
y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invoquen luego ustedes el nombre de sus dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Sabes, estoy convencido de que no hay respuesta, sino solamente de parte de Jehová, el único Dios. Miles de dioses hechos a imagen y semejanza del hombre, hechos por el hombre para cumplir con sus caprichos y sus ideas, para imponer. Pero mira lo que le dice: el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Mira esto, la exhortación: désenlo pues 2 bueyes, escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Yo prepararé otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invoquen luego ustedes el nombre de sus dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió bien, diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan un buey y prepárenlo ustedes primero, pues que son los más, e invoquen el nombre de sus dioses, mas no pongan fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y los prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiera. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo: griten en alta voz, porque es Dios. Quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va caminando, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. La práctica de sus tradiciones y costumbres. Mira esto: hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiera ni escuchase. ¿Nos queda claro? Por convicción, fuera de Dios, Jehová el único Dios, no hay respuesta. Entonces, versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dado la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, e hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo: aún háganlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. No se nos olvide que ser llamados hijos de Dios es un gran privilegio. Somos sus hijos, somos sus siervos, y somos llamados en todo momento para modelar su gloria en todo lugar. Mira, entonces Elías dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea un manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios.
Entonces Elías le dijo, prendan a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, use tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Mira, primero movido por el Espíritu de Dios, dice no lloverá. Y luego va y confronta a los profetas de Baal y de Acera, de ídolos. Y les dice, haremos un sacrificio y el Dios que responda, ese será Dios. Y saben los profetas de Baal y Acera, haciendo todos, poniendo en práctica sus tradiciones, aún sajarse con cuchillos para sangrar, porque así lo demandaban sus dioses. Pero no hay respuesta. Cuando Elías va, mira esto, y clama el nombre de Jehová y declara el nombre de Jehová, la manifestación del poder de Jehová se realiza. Entonces, mira esta palabra, Santiago 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a nosotros. Y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué nos dice esta palabra? Elías no era perfecto, pero temía a Dios y clamaba para ser un medio de la manifestación del poder de Dios. Y mira cómo nos lo dice. Estamos en Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años. Otro de los siervos del Señor, Eliseo. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 19 en adelante. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar de donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra estéril. ¿Y qué hace Eliseo en ese momento? Bueno, así es. No sabes, somos enviados, escucha esto, siervo y sierva del Señor. Somos enviados a cada lugar con un propósito. Me goza el hecho de saber que no vivimos donde vivimos, trabajamos donde trabajamos o hacemos lo que hacemos por casualidad. Cada día Dios nos envía con el propósito de modelar su favor y su misericordia y ser de bendición. Vuelvo al punto. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él les dijo, tráiganme una vasija nueva y pongan en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. ¿Qué hace Eliseo en ese momento? Clama al Señor por un acto profético, un acto de sanidad. ¿Y sabes qué les dice? Muy bien, tráiganme una vasija nueva con sal. Y vacía la sal en los nacimientos, les llamamos acá. En los manantiales echó la sal. Y sabes, dice la palabra que las aguas fueron sanadas. ¿Hay algo imposible para Dios? Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1 en adelante.
Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Nuevamente la ciudad está sitiada por los enemigos. Nadie puede entrar y nadie puede salir. Y se levantó de mañana, dice, y salió el que servía al varón de Dios. He aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? La ciudad está sitiada por los enemigos, nadie sale, nadie entra. Y al momento del criado, del siervo del Señor, va y se da cuenta de este suceso. Regresa y le dice: ¿qué vamos a hacer? Estamos sitiados por el enemigo. Ahora mira esto. Versículo 16, segundo libro de Reyes 16, 6:16. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No se nos olvide, siervos y siervas del Señor, que el Padre ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos. Y mira la expresión de Él: no tengas miedo. Más, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Nunca estamos solos. Dios nos guarda y sus planes son planes de bien para modelar su gloria. Entonces mira esto. Y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta es la ciudad, síganme, y yo los guiaré al hombre que buscan. Y los guió hasta Samaria. Mira, todos los enemigos, el ejército enemigo es cegado. Y el siervo del Señor ahora los guía y ellos van detrás de él. La gloria al Padre siempre. Mira esto. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Ahora, estar en medio del pueblo enemigo, indefensos. Cuando el rey de Israel les hubo visto, dijo Eliseo: los mataré, padre mío. Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Mira Jehová obrando y mostrando su poder contra los enemigos de su pueblo. Son cegados y Dios les envía a tratarlos como el Padre nos llama a tratar a nuestros enemigos. Les dieron de comer y les dieron de beber. No, mira, no les causaron daño. Y lo dejaron ir. Y sabe, mírala como consecuencia. Nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dijo entonces Eliseo: oigan palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Nadie puede salir de la ciudad. Están rodeados y sitiados por el enemigo. Y mira la expresión de Eliseo: mañana a esta hora, palabra dice, así dice Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo ante la puerta de Samaria. Y el príncipe cuyo sobrebrazo, dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Para variar, cuando el Padre manifiesta su palabra, siempre habrán aquellos incrédulos o movidos por el enemigo se opongan a creer
en lo que el Padre ha establecido. Yo lo digo siempre, Dios tenga misericordia de aquellos que dudan o aún se burlan de lo que el Padre ha dicho y hará y dirá y dice que hará siempre. Entonces, y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dan la vida, viviremos. Y si nos dan la muerte, moriremos. Y se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyeran estruendos de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido, para salvar sus vidas. Sabes, ahora el enemigo escucha estruendos y ruidos y tiene temor. Mira esto. El Padre obrando, manifestando su poder contra los enemigos. ¿Y qué hacen entonces? Huyeron. Dice la palabra que el enemigo huye sin que nadie le persiga. Y este es el caso de este ejército. Entonces, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron, mira esto, y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijeron a sus siervos: yo les declararé lo que nos ha hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de la tienda y se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos, entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos, dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: vayan y vean. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a esta hora a la puerta de Samaria. A lo cual el príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciera ventanas en el cielo, ¿pudiera esto suceder? Y he aquí, lo dijo: tú lo verás con tus manos, mas no comerás de ellos. Y le sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Mira, clamamos siempre, porque Dios tenga misericordia por aquellos que dudan. Y aún se burlan
de lo que los siervos y las siervas del Señor hacen, declarando la palabra y la presencia del Señor en todo lugar. Estoy convencido nuevamente que no vivimos donde vivimos o estamos donde estamos por casualidad. Hemos sido puestos por Dios para cumplir con sus propósitos y ser el medio para que el nombre de Jehová sea glorificado, obrando milagros y prodigios. Mira, me gozo en recordar esos momentos en que hemos visto el poder de Dios obrando. Uno de los tiempos llega una sierva del Señor y le dice al siervo: yo sé que a usted le gustan los elotes, así que no podré traérselos porque todo el terreno, toda la milpa se pudrió. Y el siervo le dice: muy bien, entonces tome aceite y vaya y unja todo el terreno y declare la palabra de Dios de sanidad y de restauración. Y mira, pasa el tiempo y luego nuevamente llega la sierva del Señor: mire, se traigo nuevamente los elotes, aquí están, la tierra se sanó. ¿Hay algo imposible para Dios? Y para el que cree, todo le es posible. Sé que somos enviados, o escuchamos en su momento, somos testigos de necesidades, de problemas, de conflictos, de procesos que se están pasando, no solamente para escuchar y pasar de largo, sino para que el nombre de Jehová sea glorificado, porque escuchamos su voz acerca de lo que debemos de hacer y vamos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Y Jehová obra milagros y prodigios a través de sus siervos y siervas. La exhortación siempre es que pasemos donde pasemos, declaremos la palabra del Señor de libertad, de sanidad, sobre cada lugar, sobre cada ciudad, sobre cada nación, en las carreteras, en los caminos, en las casas, en los hogares, en el trabajo y en la empresa. Somos enviados por Dios para declarar su palabra y que la gloria de Dios sea manifiesta en esos lugares. Un caso particular, el de Jesús. Marcos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice la palabra: fueron a la otra orilla del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Cuántas veces somos testigos de estos hechos? De hombres y mujeres atados a la maldición de los vicios, del alcoholismo, de las drogas, de los conflictos, de los planes satánicos del enemigo. ¿Y qué hacer? Somos llamados a interceder y a orar para que el nombre de Jehová sea glorificado y sean liberados de esa maldición de los vicios, de las ataduras de los vicios, de las maldiciones y de los pecados. Siempre lo digo, no es casualidad que seamos testigos de las necesidades del prójimo y aún de los enemigos. Entonces, mira esto. Cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús
y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido legión sentado, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Mira esto. Y les contaron lo que habían visto, cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces, la exhortación el día de hoy es a los siervos y siervas del Señor a creer que no estamos donde estamos por casualidad, que somos el medio para que el nombre de Jehová sea glorificado, obrando milagros y prodigios. La honra y la gloria sea su nombre. La exhortación nuevamente es al pasar por todo lugar. No esperar el conocer y el saber de una necesidad, sino el orar por todo lugar, por las familias, por las ciudades, en las carreteras, en los caminos. Mira, cada día bendigo la vida de los siervos y siervas del Señor que oran e interceden por su ciudad y recorren la ciudad orando e intercediendo. El perdón y la misericordia de Dios para cada ciudad, por aquellos y aquellas que oran alrededor de la empresa, de los centros de estudio, de los comercios, que donde van el nombre de Jehová es glorificado. Entonces la exhortación es a no dejar de hacerlo. Al momento también que tenemos la oportunidad de estar o pasar por los edificios de autoridad, llámese presidencia, congreso, municipalidades, gobernaciones, alcaldías comunales, declaremos la palabra sobre esos lugares: liberación, sanidad, un rompimiento de toda maldición con la idolatría, con la hechicería, con los pactos satánicos hechos. Mira esto, con la corrupción, con el tráfico, con el narcotráfico. Mira, para el que cree nada le es imposible. Lo dice la palabra, Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Hay algo imposible para Dios? Marcos 11:23. Porque de cierto les digo que cualquiera que le diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Nuevamente la exhortación a ir y a ser discípulos, a ir y a declarar la palabra sobre todo lugar, creyendo que para Dios no hay nada imposible y que somos un medio para liberar, para arrancar, desbaratar y destruir todo pacto satánico y diabólico en todo lugar, para dar libertad y para que el nombre de Jehová sea glorificado. ¿Lo creemos? Juan 14:12. De cierto les digo que el que en mí cree, ¿quién lo dice? Jesús. El que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. Jesús liberaba, sanaba y bendecía. Y somos exhortados a hacer lo mismo todos los días. ¿Qué necesitamos? Creer que para Dios no hay nada imposible. Entonces dice: de cierto le digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Marcos 10:27. Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Así que la exhortación cada día de nuestras vidas como hijos e hijas de Dios es ir y hacer discípulos, ir y ser sal y luz en todo lugar, ir y ser de bendición, porque sabes, nuestras oraciones el Padre las escucha y somos llamados a interceder por todos aquellos que están pasando necesidades, que están bajo la esclavitud de vicios, de pecados, de maldiciones.
y veremos la mano de Dios obrando en milagros y en prodigios. Así que quiero, antes de terminar, pedirte, dice la palabra, que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidamos, el Señor hará. Estás pasando enfermedades, estás pasando necesidades, eres testigo de las necesidades de nuestros vecinos, de nuestra ciudad, de nuestra nación. Pongámonos de acuerdo el día de hoy y clamemos por su misericordia, el derramamiento de su presencia en todo lugar. Y créelo, seremos testigos de sanidades y de prodigios, porque le creímos y nos fue contado por justicia. Así que oramos, Padre. Te damos infinitas gracias por tu palabra y por la exhortación el día de hoy a ir y a ser discípulos, a orar, a interceder, a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos. Recordamos, Señor bendito, que tu palabra nos dice que tú nos guardas y el enemigo no nos toca, que tú nos has dado autoridad, escrito está, sobre reinos, principados y potestades para arrancar, desbaratar, destruir y derribar toda obra del enemigo y edificar, Señor bendito. Así que te damos gracias por tu palabra y te pedimos que cada día tu Espíritu Santo nos recuerde que tenemos el llamado a ser de bendición, a ser luz y a ser sal, para que donde vayamos, Señor, tu nombre sea glorificado y toda la tierra sea llena de tu gloria, Señor. Todo te lo pedimos y lo creemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Y el mismo Dios de paz nos santifique por completo y bendiga todo nuestro ser, espíritu, alma, mente y cuerpo, y nos guarde irreprensibles hasta ese momento glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, creemos y confesamos que esta oración se transforma en nuestra vida en forma de salud, sanidad y prosperidad divina para nosotros, nuestra familia, nuestro departamento, nuestra nación y toda la tierra, en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la gloria y la honra hoy y siempre. Y por último, nuevamente la exhortación: donde vayamos, a todo lugar, oremos e intercedamos y declaremos la palabra del Señor sobre todo lo que respira y todo lugar, y seremos testigos del derramamiento de la gloria de Jehová sobre toda la tierra. Que el Señor nos bendiga. Bendiciones.